Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, aquí ya no es el gobierno, no son las instituciones las que le dan ultimátum a los delincuentes, sino es al revés. Son los delincuentes los que le dan un ultimátum al gobierno. Eso está pasando con Petro de parte del ELN, ¿no, Demar? El ELN, doctor Fernando, que parece cogobernar con el presidente Gustavo Petro de este país en la medida en que le han permitido hacer lo que les viene en gana. Levantaron el paro armado en el Chocó, pero afectaron, entre otros, a 51.000 ciudadanos en el Chocó, en gran parte del Chocó, más de 10 municipios que estuvieron sitiados por el ELN, donde no podían, durante 8 días, no pudieron abrir el comercio, no pudieron ir a los colegios o a las escuelas y, por supuesto, no se podían movilizar libremente. Y todo eso pasó de cara a Gustavo Petro y a su gobierno, que sabía que pasaron 5, 6, 7, 8, 10, 11 días en una situación tremenda el departamento del Chocó. De hecho, doctor Fernando, las pruebas Saber 11 que se debían haber llevado a cabo el fin de semana pasado no pudieron realizarse precisamente por orden del ELN. Y como si esto fuera poco, el ELN le ha hecho 2 exigencias al gobierno Petro para seguir hablando de paz. La primera exigencia tiene que ver con que debe establecerse el fondo multidonante para poderle pagar más o menos, y esto lo traduzco yo, poderle pagar a estos criminales por no matar, por no secuestrar, por no violar. Ese es el primer punto. Y el segundo, mucho más delicado que el primero, aunque ambos son igual de tremendos, doctor Fernando, tiene que ver con que el gobierno Petro debe sacar de la lista de GAOs al ELN. GAOs, esto es una invención después del acuerdo de paz de las FARC y del gobierno Santos. GAO significa Grupo Armado Residual, que son las GAOR o Grupo Armado Organizado, que son como que se cataloga al ELN. Si esto ocurriera, doctor Fernando, si sacan al ELN de esa categoría, pues inmediatamente el Clan del Golfo pedirá lo mismo. Las 3 facciones de las FARC que existen hoy, las de Calarcá, las de Mordisco y las de Iván Márquez, solicitarían lo mismo, y eso significa que ya deja de ser un objetivo de alto valor militar para la fuerza pública cualquiera de estos grupos terroristas. Dicho de otra manera, se convierten en una fuerza aprobada por el mismo Estado colombiano. ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo le parece? Virgen Santa. Bueno, va a subir el precio del diésel de todas maneras, ya lo dijo el ministro, y vamos a ver cómo reaccionan los camioneros y cómo reaccionan los usuarios del diésel. Esto fue lo que dijo el ministro Ricardo Bonilla el día de ayer al ser preguntado por el tema del diésel en Colombia, si va o no va a subir, y así respondió. Entonces hay una inflación imaginaria que solo se puede resolver con el mundo real, y en el mundo real tendremos que ajustar el precio del diésel. Y será la próxima medida que tiene que tomar, impopular, este gobierno. Y de paso estoy anunciando que hay que tomarla y que no va a haber acuerdo. Bien. De manera que queda claro, se va a tomar la medida sin acuerdo con los camioneros, acuerdo que se estuvo buscando intensamente en el último tiempo. De manera pues que precio del diésel alto en cualquier momento. Vamos a ver cuánto lo suben. Están hablando de 3.000 pesos el galón, cosa por el estilo, Demar. Sí, señor. Ricardo Roa ayer dio declaraciones al respecto y dijo que esto tendría que ser de entre 2.000 y 3.000 pesos para lo que resta del año. La idea del ministro de Hacienda, del ministro de Minas y de Gustavo Petro es llevar el diésel al nivel del precio de la gasolina. Estamos hablando de los 16.000 pesos antes de que termine, por supuesto, su mandato. 16.000 pesos, es decir, $4. Averigüé, en los Estados Unidos está a $3 el precio de la gasolina y aquí está a 4. ¿No? Y seguirá subiendo en la medida, doctor Fernando, en que el precio del petróleo tenga las fluctuaciones que son apenas normales, porque era eso lo que había en Colombia, un fondo de estabilización de los precios del combustible que impedían que hubiera este tipo de arrebatos
con el precio del combustible, y hoy ya no lo tenemos. Hoy evidentemente el gobierno Petro ha dicho que era una irresponsabilidad mantener ese fondo y se acabó el fondo. Aquí lo que no se ha revisado es la tabla que compone el precio del combustible. De eso sí no se habla. Hay una cantidad de elementos que le cuelgan al precio del combustible que terminan uno preguntándose a dónde van. Unas platas con las que se supone se quedan los municipios y que uno no las ve reflejadas ni en semaforización ni en el empleo de la mejora de la malla vial. Entonces, ¿qué hacen con la plata? ¿Qué hacen con la plata? Bueno, Demar, parece que Mauricio Liscano tiene una chequera bastante movidita. Mauricio Liscano. Mauricio Liscano, que es hoy, bueno, el hombre del partido de la U, el hombre, de hecho, que se formó al lado del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la política, tiene una chequera importante porque es el ministro de las tecnologías de la información y se está gastando cerca de 81 millones de pesos diarios en eventos y propaganda de la gestión que está haciendo como ministro de las TIC. Esto es una denuncia que presentó Aurelio Suárez, quien ahora es panelista de Blue Radio, donde él dice que se han gastado por lo menos unos 29.660 millones de pesos en lo que él llamó el autobombo, hablar bien de él, de su gran gestión como ministro. Y de la gestión del presidente Petro también, me imagino, ¿no? Claro, de las bondades del gobierno del cambio, pero claro que sí. 80 millones de pesos diarios. Bueno, y que hay nuevo escándalo en el gobierno de Petro. ¿Cuál escándalo faltaba? Faltaba el escándalo de lo que acaba de encontrar la Contraloría General de la República. Habla de 24 hallazgos fiscales por 15.549 millones de pesos. La Contraloría concluyó una auditoría financiera a los estados financieros de la entidad, del ICBF, y la información presupuestal que tiene el ICBF al 31 de diciembre del 2023. En esa auditoría se establecieron 147 hallazgos administrativos, de los cuales 70 tienen incidencia disciplinaria, 24 con incidencia fiscal por un valor de 15.549 millones de pesos y otras incidencias que dan lugar a indagaciones previas. Esto, doctor Fernando, dicho de otra manera, que además se practicó una auditoría en las regionales de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño y Santander, y Sucre, suma en total la bobadita de 111.643 millones de pesos que están embolatados. ¿Qué hicieron con la plata? Nadie sabe. Nadie sabe qué hicieron con la plata. Pero pues este es el gobierno del cambio. Hágame el favor. Bueno, el escándalo de Benedetti en España fue un señor escándalo. Nuestro embajador en la FAO, nuestro embajador en Italia, ¿qué tenía que estar haciendo en España? Nuestro representante internacional. Aquí voy a presentar algunas imágenes, Quique, si me ayuda con mi pantalla. A ver, permítame, ya le digo cómo hago para poder ver mi pantalla, que es lo que necesito que podamos mostrarle a la audiencia. Porque lo que tengo que mostrar, doctor Fernando, son las respuestas que entregó la misma Cancillería respecto a este mega escándalo alrededor de Armando Benedetti, que tiene que ver con violencia intrafamiliar, violencia ejecutada contra, entendemos ahora, su ex esposa. Vea, aquí voy a empezar a compartir pantalla. Todo se conoció, doctor Fernando, el 30 de junio, cuando las autoridades españolas intentaron detener a Armando Benedetti después de haber actuado en violencia contra su esposa con otros testigos que estaban en Madrid en la noche del 30 de junio de este año. La esposa de Armando Benedetti lo denunció por violencia de género en España, que es un tema no menor en el derecho español, y inclusive si usted lee el reporte que hace El País de España, dice lo siguiente, abro comillas y lo voy a leer porque aquí está en letra, a ver si lo puedo ampliar para que ustedes también lo puedan ver. Sí, lo puedo ampliar. Adelina Guerrero aseguró a los agentes que el embajador colombiano ante la FAO supuestamente tomó un cuchillo y la amenazó cortándole la ropa. Benedetti niega las acusaciones mientras la Cancillería colombiana investiga los hechos. Vea pues en lo que vamos. Pero entonces le hemos preguntado a
al Ministerio de Relaciones Exteriores qué ocurrió y respecto de por qué Armando Benedetti estaba en este lugar en España en esos momentos. Respondió la Cancillería lo siguiente, que Armando Benedetti tenía permiso remunerado de 3 días del 18 al 20 de junio del 2024 por motivo de una operación imprevista, luego de exámenes médicos a su esposa Adelina Guerrero. Y segundo, el permiso remunerado de 3 días del 26 al 28 de junio del 2024 para viajar a Colombia con el fin de sostener diferentes reuniones con el presidente de la República, Gustavo Petro, y funcionarios del gobierno nacional fundamentales, oigan esto, para el cumplimiento de las tareas de la emisión diplomática ante la FAO. Pero lo cierto es que el 30 de junio no estaba en Colombia, estaba en España, como se corrobora por la denuncia que se hizo pública. Respecto, doctor Fernando, a si el Ministerio de Relaciones Exteriores sabía del hecho que se constituye de agresión en contra de la mujer de Armando Benedetti, dice la respuesta de la Cancillería lo siguiente. Según informe de la Embajada de Colombia ante el Reino de España, en la noche del 30 de junio del 2024, se recibió llamada del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, quienes reportaron una presunta alteración del orden público en la que se encontraba involucrado el señor Armando Benedetti. En este mismo sentido, el 1 de julio del 2024 se recibió correo electrónico de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Comisaría de Policía de Madrid. Y más adelante, respecto de por qué no hubo detención, la Cancillería responde lo siguiente, y nos da un artículo de la Convención adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 21 de noviembre del 47, y dice: inmunidad diplomática de detención, arresto personal y de embargo de su equipaje personal y respecto de todos sus actos ejecutados mientras ejerzan funciones oficiales, inclusive sus palabras y escritos de inmunidad de toda jurisdicción. Pero, doctor Fernando, este no es el caso. El embajador no estaba ejerciendo como embajador. Claro que no. Embajador en la FAO, ¿qué tiene que estar haciendo en Madrid? Tiene que estar haciendo nada en Madrid. En fin, eso es lo que está pasando aquí en Colombia. Lo que está pasando también con un amigo de Petro, que se llama Javier Vendrell. Es amigo catalán, entiendo. Amigo catalán de Gustavo Petro y que ha salido a defender, doctor Fernando. Nosotros también hemos investigado alrededor de lo que pasa con Javier Vendrell, quien ha salido en un reporte el fin de semana en el diario español ABC, que señala que Vendrell tendría una fortuna superior a los 500 millones de euros gracias a contratos obtenidos en Colombia. Javier Vendrell es amigo cercano de Petro, lo ha estado asesorando desde hace mucho tiempo. Vendrell es ex miembro del grupo terrorista. Bueno, le está saliendo mal su sonido. Más revíselo, por favor. Lo cierto, pues, es que el señor Vendrell es riquísimo, con una fortuna hecha gracias a los contratos que tiene en Colombia con el gobierno de Petro. Vea pues. Y eso lo dicen. Javier Vendrell, doctor Fernando, Javier Vendrell, le decía yo, de acuerdo con el reportaje hecho por el corresponsal de ABC en Washington, David Alandete, Vendrell es exdiputado, exintegrante del grupo terrorista Terra Lliure, y ha sido investigado por muchos años por la justicia española por la presunta vinculación en la trama rusa. En el marco de ese proceso fueron interceptadas comunicaciones en las cuales Vendrell habló de Colombia y, por supuesto, de los negocios y de por qué le parecía atractivo a Colombia. Se dijo inclusive que toda esta investigación la habían hecho a través de la plataforma israelí Pegasus, donde Vendrell decía, entre otras cosas, que en Colombia se hacían muchos negocios. Y también dijo otra cosa que llamó la atención, doctor Fernando, y era sobre Gustavo Petro. Decía que Petro, a partir del segundo whisky, se convertía en todo un anarquista, hablando de su amigo Gustavo Petro. Pero también se dice que habría logrado en Colombia el señor Vendrell ingresos superiores a los 2 billones de pesos, millones de millones. Pero además
que han tenido negocios relacionados con recolección o manejo de basuras en Bogotá, Medellín, Santa Marta y otras ciudades por cerca de 500 millones de euros. Ese es el amigo del presidente Petro. Especialista en recoger basuras. ¿Cómo le parece, pues? Los amigos Qué de mentira Gustavo grande. Petro. Ave María. Bueno, parece que va a subir el 4 por mil al 5 por mil. Lo niega el gobierno, pero apareció el documento donde sí está claro que por lo menos lo tenían pensado y por lo menos era lo que necesitaban a la vista de las inmensas demandas de dinero que tiene un gobierno que no está recaudando lo suficiente para gastar todo lo que necesita gastarse en populismo, en propaganda, en esto en lo que se está gastando Gustavo Petro el dinero. Pues, doctor Fernando, ayer se dio a conocer precisamente el documento en el que queda claro que existió un borrador del proyecto de reforma tributaria en el que sí se incrementaba el 4 por mil. Lo voy a compartir en pantalla, por favor, Quique, para que lo podamos leer. Dice ese borrador de decreto, modifíquese el artículo 872 del Estatuto Tributario, el cual quedará así. Tarifa del gravamen a los movimientos financieros. La tarifa del gravamen a los movimientos financieros será del 5 por mil por la vigencia 2025 y del 4 por mil en adelante. Ahí está el borrador. En la metadata de este documento, doctor Fernando, encontramos que evidentemente este documento sí fue hecho por un miembro del gobierno de Gustavo Petro, Bueno, que se llama Nicolás García, y que es un documento que, ¿por qué Petro lo niega? Si es real. más rápido cae un mentiroso que un cojo, es lo que se dice normalmente. Bueno, y viene la reunión de la Comisión Asesora de Asuntos Exteriores, de la que forman parte por derecho propio los expresidentes del país, y hay varios expresidentes que no quieren asistir a esa reunión, porque ¿para qué? Si Petro ya tomó las decisiones que tenía que tomar. Lo ha dicho el expresidente Iván Duque, lo mismo que el expresidente Andrés Pastrana, que no asistirán a esa reunión, porque a fin de cuentas es cierto, Gustavo Petro ya tomó las decisiones y la decisión fue la de apoyar a Nicolás Maduro con la idea de una supuesta repetición de las elecciones en Venezuela. Así que ¿para qué le consultan a los expresidentes si aquí ya tomaron camino frente a lo que había que hacer? ¿Cómo le parece? Pues nuevas elecciones en Venezuela es lo que se está proponiendo y es en lo que anda Gustavo Petro con su amigo Nicolás Maduro. Era lo que nos faltaba cuando están acusando por homicidio, la acusa la fiscalía a María Corina Machado. De manera que ya sabemos a qué atenernos. Y finalmente, denos un datico si lo tiene. ¿Cuánto nos costó la visita de del príncipe Harry y de Meghan Markle a Colombia? Eso no Doctor fue gratis. Fernando, claro, no ha sido gratis. El Ministerio de la Igualdad, y yo creo que eso hace parte de la avalancha de derechos de petición que enviamos periodistas y ciudadanos al ministerio para que nos digan de una vez por todas si fue verdad o no que financiaron todo el viaje. Por lo pronto, desde el Ministerio de la Igualdad, lo que se nos ha informado es que los pasajes fueron comprados por los mismos duques y que hubo algunos gastos en los que incurrió el gobierno Petro, como por ejemplo los viajes al interior de Colombia. Recuerde usted que estuvieron, por supuesto, en Bogotá, estuvieron en Cali, estuvieron en el Petronio Álvarez y se cuestiona si la alimentación y el alojamiento también corrió por parte del gobierno colombiano. El Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez dijo que quedaría en una rueda de prensa el día de hoy, vamos a ver si lo hacen, para dar a conocer a través de un comunicado cuáles fueron los gastos en los que incurrió el gobierno de Gustavo Petro en esta visita de los duques. Bueno, Francia Márquez que seguirá viajando, porque la han criticado por sus viajes, pero Petro dice que seguirá viajando y que es importantísimo que ella siga viajando. Importantísimo para el país. Los viajes al exterior de Francia Márquez, seguramente los viajes en helicóptero a su finca o casa de recreo en las vecindades de Cali. En eso estamos, gastándonos dinero que para eso tenemos tanto, ¿no? Tanto dinero como el que tiene Colombia.
Y sí, Bueno. y Petro dice, pues no se preocupen porque va a seguir viajando. Va O a sea que seguir viajando. de nada sirve que critiquen el derroche del presupuesto en viajes que, sea dicha la verdad, ¿para qué han servido? Hace 2 años Francia Márquez prometió que aprenderíamos suajili, el idioma africano. Aquí está, gracias, Quique. Escribió Gustavo Petro. Y seguirá viajando más porque cada vez atraemos más inversión, más escucha, más gente que viene a visitarnos. Claro. No sé de dónde la inversión. Viene mucha gente del África. Nos dicen que en el aeropuerto El Dorado se ha reunido mucha gente del África. Cuidado, cómo nos vayan a traer la pandemia que hay, la del mono, ¿no? Sí, señor. Cuidadito Pero con la muchos de estos que vienen en tránsito por el aeropuerto El Dorado, doctor Fernando, terminan en el tapón del Darién tratando de pasar a Panamá, obviamente por el hueco. Eso es lo que está pasando con los que estamos viendo en el aeropuerto, y no son pocos. Bueno, de hecho tenemos de todo el mundo. Hay chinos, hay árabes, hay africanos que están pasando por el tapón del Darién llegando al aeropuerto El Dorado. Pero lo cierto es que de esos 20 viajes de doña Francia Márquez, doctor Fernando, a nivel internacional, la señora se ha gastado 86 millones de pesos en viáticos en sus viajes internacionales, sin que nos diga qué tanto es lo que ha logrado en esos viajes que ha hecho al Brasil, al África, a los Estados Unidos. 86 millones en viáticos. En viáticos, sí. ¿Cuánto cuesta el avión? ¿Cuánto cuestan los pilotos? ¿Cuánto cuesta esa movilización de ella? El combustible, los asesores, la estadía para cada uno, porque además nunca viaja sola. Bueno, Francia Márquez no viaja sola. Recordemos su viaje a Sudáfrica, estuvo en Kenia, en Etiopía, en Ghana, en Sudáfrica. Pues es que eso no lo podemos olvidar. Como no nos traiga la viruela del mono. Bueno, queridos amigos, así nos despedimos de ustedes hasta mañana, a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.